Bueno, sin duda la Semana Santa se inicia con el ingreso de Jesús a Jerusalén, continúa con la crucifixión y posteriormente la resurrección, que es el centro de la fe de miles de cristianos. Pero Jesús fue definitivamente juzgado, atravesó todo un proceso que estaba básicamente regido por el derecho romano que imperaba en el mundo, pero que cambiaba de acuerdo a las civilizaciones. En este expediente de Cristo, este libro que tengo en manos, se recogen diversos argumentos tomados básicamente de la Biblia y que han sido analizados por el doctor Roberto Miranda Moreno, que está ahí en nuestros estudios, especialista en derecho penal y quien nos explica precisamente este proceso de juzgamiento. Doctor Miranda, gracias por estar en nuestros estudios. Un placer conocer y conversar más de este expediente de Cristo que nos hable diversas luces y diversos cuestionamientos. Así es, en efecto, uno lee el Evangelio y muchas veces el Evangelio le lleva a poder encontrar riqueza no solamente de carácter arqueológico, sino también de carácter jurídico. Y lo que hemos hecho a través del expediente de Cristo es extraer todas las figuras legales que en aquel entonces estuvieron vigentes tanto en el derecho judaico como en el derecho romano. Estamos movidos sobre todo por el espíritu religioso y por la connotación que tiene la muerte de Cristo, pero muy pocos hemos ido más allá a ver el juzgamiento, el debido proceso, que es de lo que hablamos ahora, si se respetaron o no los derechos humanos, que es precisamente también algunos aspectos que se recogen en la Biblia, pero que son pasados prácticamente por alto cuando estamos nada más hablando de la fe. Usted nos habla de un juzgamiento que aparentemente fue ilegal. ¿Por qué? Así es, encontramos que en la Biblia hay referencias de datos muy importantes con respecto al proceso. En principio, en Judea, quien ejercía su defensa era el propio procesado, era el reo. No había un advocatus, no había abogado, no había un paracleto como en el derecho griego, pero sí había la posibilidad de que la misma persona encausada sea la que pueda ejercer su propia defensa. Ahora, encontramos también que el arresto se produce de noche y sin un delito flagrante. Sabemos que un jueves, después de la Santa Cena que tienen en el aposento alto, Jesús y sus discípulos va a orar al jardín de Getsemaní y ahí se produce la aprehensión, el arresto. Ahora, esto fue para Jesús algo tal vez no tan sorpresivo, pero sí reclamó el momento porque dijo, esta es la hora en la cual ustedes vienen a aprenderme cuando ustedes me han visto en el templo, ustedes me han visto en las calles. Es decir, no había delito flagrante ni tampoco era en horario diurno. Lo aprendieron en un jardín privado. Entonces por ahí ya tenemos un vicio. Y usted ha dicho algo importante, el delito flagrante, que en ese momento era el reconocimiento, la evidencia de que se estaba cometiendo algo ilícito, algo ilegal. Recordemos que semanas antes, y en el Evangelio también se narra, que se trae a la mujer adúltera que habría cometido el delito de adulterio. En el momento mismo del adulterio, o sea, la flagrancia llevaba su conducción para el apedreamiento. Y Jesús la rescata, ¿verdad? Y Jesús la Cuando rescata. Iba a ser apedreado. Claro, o sea, ahí se opone a la pena capital, a la pena de muerte que en ese momento se estaba ya prácticamente por ejecutar con una mujer. Entonces, ahí viene el primer punto de observación que tenemos en el expediente de Cristo. Seguimos viendo las fojas del expediente y encontramos otro detalle. El juzgamiento tiene que ser en sede judicial. No puede ser en la casa del magistrado de la Corte Suprema. Que en este caso era el Sanedrín. El Sanedrín tenía un local de juzgamientos llamado el Gazit. Y a Jesús no lo llevan al Gazit para hacer el juzgamiento, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, es decir, a su residencia privada del sumo sacerdote. Y entonces ahí también encontramos otro vicio. El Sanedrín era el conjunto de magistrados de aquel entonces, sumo sacerdote y demás miembros del Sanedrín, fariseos, saduceos, miembros de diferentes partidos, llamémosle políticos en aquel entonces, que eran intérpretes de la ley, que estaban facultados a ejercer el derecho no solamente de ejecutar la ley de Moisés, sino también de poder juzgar. Y es así que traen pues a testigos, pero testigos falsos. Jesús en ningún momento presenta un testigo. Jesús no trae al ciego Bartimeo, no trae a ninguno de los que se alimentó con las 5.000 personas con ese gran milagro del pan y los peces. Fueron testigos impuestos. Fueron testigos impuestos. Ahora, otra figura que encontramos pasando las fojas del expediente de Cristo es que uno de sus propios discípulos, llamado Judas, nacido en Iscaria, por eso que es Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos
prácticamente se convierte, entre comillas, en el colaborador eficaz del régimen judío en aquel entonces, y habla, complota, es decir, coordina con el sumo sacerdote para poder entregarlo a su maestro, entregarlo a Jesucristo, de modo tal que ya vemos el beso de Judas, que es la aprehensión que se hace en un jardín en la cual estamos diciendo que había sido violada en un territorio de carácter privado. Doctor Miranda, usted nos reseña una serie de aspectos que evidentemente nos hacen pensar en diversos vicios procesales, como los llamaríamos ahora, ¿verdad? ¿Y por qué entonces no se contempló la figura de una apelación? ¿Por qué Jesús no apeló o simplemente tenía que basarse en esta profecía y en el cumplimiento de la Escritura? Sí, muy interesante esa pregunta, porque vamos a que Jesús tiene que afrontar dos juicios y nadie puede ser juzgado ahora dos veces por lo mismo. ¿Cuáles serán esos dos juicios? El juicio religioso por el delito de blasfemia de carácter judío. De hacerse llamar el Mesías. Claro, o sea, se hizo llamar el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, y hasta entonces ningún patriarca, ningún profeta, nadie había osado decir que era el Hijo de Dios. Y además Jesús perdonaba pecados, y el perdón de los pecados era a través de holocaustos, de sacrificios. Hacía milagros. Y hacía milagros. Entonces Jesús estaba prácticamente, por ese aspecto, había cometido el delito de blasfemia para los judíos. Y entonces... ¿Y el otro juicio que afronta es el político? Es el juicio político, la sedición. Es decir, él ha cometido un delito de lesa majestatis. ¿Cómo es así? Le dice Pilato. Él ha manifestado que no se debe pagar tributo al César. Y sabemos que Jesucristo había dicho, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca se había opuesto a la majestad del César ni al Imperio Romano, pero hay un testigo falso que manifiesta eso. Entonces, y era considerado también como el que incitaba al pueblo a este levantamiento, rebelión. Un poco a la rebelión. El Domingo de Ramos, sabemos que el Domingo de Ramos es un domingo en el cual él entra triunfante a Jerusalén, porque él es un líder norteño. En términos políticos diríamos ahora que tiene un buen rating, una buena, digamos, buen resultado en sus encuestas, y llega en olor de multitud y con el término del estribillo Hosana. Ese estribillo Hosana era sálvanos, libéranos de la opresión romana. Y entonces entendemos que los que buscaban los judíos era justamente librarse y liberarse de esta opresión colonial. Vamos, doctor, entonces nuevamente, ¿por qué no se pudo apelar esta sentencia de muerte, sobre todo una muerte de crucifixión? Si no hubo un delito flagrante, ¿por qué no otro tipo de muerte? Jesucristo no tenía el estatus civil de ser un ciudadano romano. Jesucristo era miembro de, prácticamente un ciudadano, pero de una colonia que estaba sometida a Roma. Jesucristo era Galileo y es juzgado en Judea. Todo eso, todo ese territorio estaba bajo el Imperio Romano y además estaba bajo la jurisdicción de Poncio Pilato, quien era el procurador romano. Entonces, y que era incómodo también para él, ¿no? Era incómodo para él. Ante esta situación de que no le encuentra ningún cargo, ninguna falta, lo condena inicialmente a la pena de azote. Pero como sabemos, después del flagelamiento hay más presión y ahí viene la consulta popular. ¿A quién quiere que libere? Pero además a Jesús. La ley romana también contemplaba 40 azotes. Me parece que a Jesús sobrepasaron este límite. Los 39 o 40 azotes eran del derecho judaico, era la sanción. Pero en el caso romano no había un límite, sino que era hasta en tanto y cuanto puede haber soportado la fuerza y el rigor de los soldados romanos, que con vara en mano y con unas correas de cuero y terminales de plomo pues infligían golpes y infligían lesiones gravísimas en el cuerpo del acusado. El Vox Populi, doctor, también hacía referencia a la voz popular. Se le dio oportunidad a la población a que elija entre uno de los presos, cosa que tampoco era correcta. No era correcta y tampoco no era el pueblo el que estaba presente. Los judíos tenían mucho cuidado de ingresar a la casa de un gentil, lo consideraban inmundo. Entonces entraron solamente hasta el patio en donde está el pretorio, es decir, en donde se encontraba Poncio Pilato. Y se entiende que era un grupo de fariseos, saduceos y parte del Sanedrín. No era el populorum, no era la gente que había sido convocada por la soldadesca romana para poder llevar a cabo un referéndum o una consulta popular como tendría que haber sido con esas garantías mínimas. Interesante, doctor, esta conversación porque nos permite ir más allá, aquello que nunca hemos hablado, que posiblemente no habíamos descubierto en las escrituras, porque, como señalaba, nos basamos en una consigna de fe. A manera de conclusión, ¿qué recoge este expediente de Cristo que me parece sumamente interesante porque estamos analizando toda esta parte legal que casi nunca la vemos? Sí,
Bueno, básicamente encontramos que hay un complot, una conspiración contra Jesús. ¿Por parte de quién? Parte judeo-romana, en todo caso. Judeo-romana, y que nace básicamente en el liderazgo religioso de los judíos, es decir, del sumo sacerdote y todos aquellos fariseos y saduceos que estaban interesados en no que se abrogue la ley, ni que se derogue la ley, sino que se cumpla la ley, pero al pie de la letra. Más tarde el apóstol San Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica, es decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y entonces recoge básicamente en su último capítulo incluso aquel mensaje del apóstol Pablo que manifiesta que si Cristo no hubiera resucitado, en vano es toda la predicación, en vano es toda esta conmemoración, en vano es toda esta transmisión, incluso si en caso no tuviéramos pues la redención en un día domingo como es el domingo de resurrección. Doctor Roberto Miranda, muchas gracias por esta conversación, muy aleccionadora, por cierto, y nos permite descubrir muchas cosas que permanecían para muchos también ocultas. Gracias por esta conversación. Bien, después de esta interesante conversación analizando todo el aspecto jurídico en cuanto al juzgamiento de Jesucristo, nuevamente regresamos a